feminismos populares que caminan la palabra verdadera, que vuelven sobre el camino, que lo hacen al andar, que miran la huella, que plantan en ella una semilla, que dibujan el horizonte cuando no lo ven, que inventan pan en hornos de barro, que cuentan historias de brujas que no asustan a las mujeres, sino que nos enseñan sus secretos, entre ellos, volar. Feminismos que no disocian el deseo y la felicidad de la lucha cotidiana por cambiar el mundo. Es un fragmento del libro Feminismos Populares, Pedagogías y Políticas de Claudia Carol y Gloria Cristina Castro. Y con esa frase, pues cedo la palabra a mi compañera Lupita para comenzar con las preguntas. Siéntanse en un espacio seguro de compartir y sepan que estamos muy emocionadas de tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias, Shan. Y pues también para mí es un placer estar con todas ustedes. La verdad es que veo caras, algunas conocidas, algunas no tanto, pero la verdad es que me muero de emoción por ver el trabajo de Bravas Muchachas. Y bueno, más o menos conocemos un poco del preámbulo de lo que significa Bravas Muchachas, no solamente para el teatro, sino para Yucatán, ¿no? Como en este aspecto de la conciencia histórica, política y vemos que está dirigida especialmente para construir, ¿no? Un proyecto educativo de acción política específicamente para las chicas, para las adolescentes. ¿Cómo es que se crea un espectáculo a partir del objetivo de educar y cuáles son las implicaciones de construir un proyecto de este tipo, ¿no? Digo, esta pregunta básicamente va para Lili y para Sol, ¿no? Que ustedes estuvieron como en las entrañas del proyecto, ¿no? ¿Cómo fue hacer estas bravas muchachas? Bravas Muchachas, bueno, es un proyecto de Corriendo con Lobas, Experiencia Escénica, que es la compañía que abraza este proyecto. Y ahora con Corriendo con Lobas hay 3 proyectos que tienen una línea de investigación que tienen como principal objetivo promover, difundir el patrimonio intangible del estado de Yucatán, que para mí es de un interés, que es la historia de las mujeres yucatecas y su importancia en la historia de México, de algunas mujeres yucatecas, porque estas son unas de muchas. Y en ese sentido, cuando en el 2022, teniendo un poco de ideas de cuál es el siguiente proyecto, aquí voy a hacer un preámbulo, junto con Ada y Gelisle, imaginamos un proyecto que se llamaba Cartas Hipotéticas, así se llamaba, porque nos llegó un rumor de que existía una rica correspondencia entre Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, cosa que a nosotros nos generaba qué increíble imaginar que estas mujeres se mandaban cartas, que se escribían, además una en el norte y la otra en Yucatán, como este interés, ¿no? Por querer saber. Luego seguimos indagando más. Yo principalmente tengo como a una gurú, que es la doctora Piedad Peniche Rivero, y ella, yo le preguntaba, ¿dónde está esa rica correspondencia? Y al parecer no existe, es un rumor que se inventó un señor periodista de aquí de Yucatán. Entonces, cuando lo supimos, dijimos, ay, no, no, como proyecto frustrado. Pero bueno, era muy rico imaginar que podía haber existido esa rica correspondencia. Y creo que, creo que sí te dijimos, Sol, ¿no? De ese proyecto. ¿O todavía sí no te contamos de ese proyecto? O sea, Sol ya estaba pensada para la dramaturgia, o sea, A Sol mí ya... me secuestraron, me dijeron, ven, vamos a la playa. Y ahí mero, de Entonces Sol regreso, ya... ya cansada de nadar. Oye, te queremos platicar algo. No, perdón, Lili, paréntesis, continúa. No sé si... Sí, es que esos son datos importantes. Entonces dijimos, bueno, sí, pero bueno, busquemos financiamiento para hacer el montaje. Pasan cosas y yo recibo una llamada de una colega, Claudia Morales, que es la actual titular de la Unidad de Género del Instituto de Participación Política del Estado de Yucatán, y ella me dice, oye Lili, pues fíjate que logré un financiamiento para que hagamos un proyecto juntas sobre la participación política de las mujeres. Y yo dije, ay, pues el proyecto de las cartas y que no sé qué,
Pero yo investigando junto con otro colega que es el licenciado José Antonio Escalante Chan, él ya me había dado datos históricos de Rosa Torre González y me había dicho que este año se cumplen los 100 años en que ella logra ser regidora, la primera regidora en todo México, 30 años antes de que las mujeres pudieran votar. O sea, era como demasiado, como wow. Entonces yo dije, ay, chispas, creo que ese proyecto de Hermila y Elvia puede esperar un poquito. ¿Por qué no imaginamos un proyecto para atraer a estas mujeres? Entonces empezamos a imaginar, pues sí, un proyecto donde estuvieran ellas presentes y sobre todo porque conforme fuimos investigando más y más, pues es algo crudo admitir que muy pocas personas saben que las mujeres yucatecas son pioneras en alcanzar derechos políticos electorales, en una época donde las mujeres no tenían derecho al voto. Entonces, imaginar a estas 4 mujeres con esta gran hazaña impensable para la época era increíble, y más pensar que eran 100 años este 2023. Y también no romantizar ese hecho, sino que también tener muy presente que estas mujeres se enfrentaron a violencias que hoy llamamos violencia política por razones de género en la participación política, pero realmente se las vieron desde intento de feminicidio con Elvia Carrillo Puerto, a una le quitaron su cargo como regidora, acoso, les balacearon su casa, les quitaron sus cargos. O sea, fue una época muy ruda, pensando que, bueno, también aquí hay un marco histórico que es dentro de la gobernatura de Felipe Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste, que las abraza, las cobija, matan a Felipe, y a partir de que matan al gobernador de Yucatán, ¿qué les esperaba a estas mujeres? Entonces teníamos mucha información y le cambiamos el proyecto a Sol. Le dijimos, Sol, ya no es ese otro proyecto, es este. Y Sol, muy gustosa, aceptó. Y bueno, hizo una maravilla de texto que ya lo escucharán ustedes el 10 de noviembre. Y aquí te cedo la palabra, Sol, para que tú les cuentes también. Bueno, después de la ida a la playa. No, yo justo me estaba mudando de Yucatán a Oaxaca. Y y para mí fue, híjole, yo siempre traigo la espinita y Miriam, que somos amigas de generación, no va a dejar mentir. Cada materia de investigación, siglo de oro, y yo levantando la mano, porque no nos están enseñando mujeres. Maestro, encontré a una, puedo hacer mi proyecto de investigación aunque no esté en el plan de estudios, y ahí estoy, María Sayas. Y luego aquel romanticismo, encontré una cubana que se fue a vivir a España, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Entonces, para mí que me presentaran o sea, pues que me invitaron a participar en el proyecto también fue muy importante, porque es algo que me importa y me importa de verdad, ¿no? Entonces, pues además pensarlo como, pues estas morras son mis amigas. Entonces es como, yo nunca había escrito para mis amigas, y fue padrísimo porque Lili me decía, mira, Elvia es Alex, ¿no? Rosa es Miriam, Beatriz va a ser Ada y Raquel va a ser Gelisle. Entonces ya, yo para empezar ya las tenía en cuerpo y alma ahí, ¿no? O sea, yo ya sabía quiénes eran estas actrices, cómo se llevan entre ellas, porque además tienen un proyecto maravilloso previo que son Las Caminantes. Ya habían trabajado juntas, o sea, somos amigas, pues sabemos qué onda. Y pues fue como primero meterme en la información, porque debo admitir que sabía quiénes eran, pero nunca me había echado el clavado completo. Entonces, justo esto que menciona Lili, encontrarte contextos de mujeres, ¿no? Hay uno en particular que me eché así y lo volví a leer y a releer, que se llama Elvia Carrillo Puerto, Violencia Política y Resiliencia, que es de Dulce María Sauri. Y, o sea, hay mujeres investigadoras en Yucatán que siguen sacando información de estas mujeres. Somos las morras las que lo estamos haciendo, ¿no? Y compartiendo también la información de la doctora Peniche y demás, de José Antonio, empecé como a investigar también esto, y era tanta información. Yo me acuerdo que llegó un momento en el que estaba, o sea, es como ya para,
ya tienes toda la información que necesitas, más bien ahorita tienes que quitar. Y ahorita que estoy revisando mis notas, o sea, como que me hablo a mí misma, ¿no? Dice, a ver, ¿en qué te vas a centrar, Sol? Y tengo líneas, en el sufragio, en el feminismo, en sus historias de vida, en el proceso electoral, en las violencias. Y todo eso se fue depurando poco a poco. No les puedo decir que tengo una manera lineal de escribir porque no la tengo, o sea, me gustaría mostrarle mis garabatos, pero están rarísimos. Entonces, de pronto sabía cómo iba a terminar, ¿no? O cómo iba, no me acuerdo, o sea, cómo iba a iniciar y fragmentos en medio, y ya está donde la meto y qué personalidad le doy. De Elvia tenemos mucha información, pero por ejemplo, de Beatriz y de Raquel no tanta, ¿no? Entonces es también desde el ser de ellas como actrices, ¿qué podía yo rescatar de ellas? Y también pensaba, bueno, estas son maestras. Digo, yo antes de estudiar teatro estudié pedagogía y toda mi vida he dado clases. Entonces, ¿qué de la educación también forma parte de su personalidad y qué dirían siendo educadoras? En el sentido amplio de la palabra de educar, ¿no? ¿Qué dirían estas educadoras feministas, ¿no? Y a partir de ahí crear. Y me fui pensando, por ejemplo, en cosas que ahorita tal vez no tenemos tan presentes. O sea, vaya, nosotras nacimos con el derecho a votar, nacimos con el derecho a salir, no sabíamos que el mundo privado era de la mujer y que el público era para el hombre, y ellos eran los ciudadanos y nosotras, es decir, hay muchas cosas que están por sentadas y que las vivimos y gozamos de ese derecho y no nos ponemos a pensar que 100 años no es nada, y no lo teníamos, ¿no? Y ahí me fui yendo como a pensar, yo quería que fuera un proceso gozoso para ellas también. Cuando yo actúo, cuando yo ensayo, yo me quiero divertir. Entonces dije, no hay pierde, necesito que se diviertan, necesito que se vean los desafíos, eso pensaba, ¿no? Los desafíos de ellas. Y de pronto me agobió un montón la violencia, me agobió leer las minutas de las reuniones donde las ignora. O sea, de verdad llegó un momento en el que dije, ay, está rudo, no puedo centrarme nada más en esto. Y el hilito de esperanza que encontré es, estas morras son amigas y las actrices son amigas. Y yo quiero que por lo menos en el texto, y estaba segura que Lili lo iba a conseguir en escena, se viera que estas morras sobre todo son amigas. O sea, esa fue como uno de mis principales objetivos. Necesito que se diviertan, necesito que interactúen con las personas asistentes, porque le decía a Lili, o sea, ¿y quiénes van a ir? Pues es que van a ir niños, niñas, adolescentes, maestros, adultas. O sea, también era como, ¿cómo le hago para que esta obra, que es en un espacio público, le llegue a cualquiera que ande por ahí, ¿no? Que se anime a comprar su boleto o que ande metiche en el parque y alcance a ver y a escuchar. Y pues ya, eso. Fue un reto grande, pero la verdad que fue divertido y de alguna manera también siento que la tuve fácil porque las conozco, porque son súper generosas, porque Lili también fue así como toma y date. O sea, no hubo ningún momento en el que yo tuviera un tope de creatividad más que es un espacio público, es para, o sea, lo que ya les conté, ¿no? Entonces, pues les agradecí mucho. Yo fui completamente libre de escribir y eso fue sumamente gozoso para mí. Qué bonito escucharte. Gracias, Sol. Gracias, Lili. Justamente acabas de decir, Lili, que había mucha violencia política de género, ¿no? Que es un concepto específico y que ustedes retoman en escena. Ahora, bueno, pues México la verdad es que tampoco ha cambiado mucho. Sí tenemos derechos, pero vivimos todavía con desigualdades, con violencia de género. ¿Hubo algún desafío o algún tipo de reto que tuvieron que enfrentar en la producción de la obra por ser mujeres específicamente? O no sé, ya saben, ¿no? Este tipo de burocracia, todo el tipo pues, de elementos, papeles, reuniones que de pronto uno tiene que enfrentar como compañía o también como persona, ¿no? Como mujer, ¿no? ¿Tuvieron algún tipo de desafíos? Es una tontería porque en el Código Civil de Yucatán está el derecho a libre tránsito. Quiere decir que tú puedes caminar las calles y manifestarte en el espacio público sin ningún problema.
pero cuando empezamos a ensayar en el parque sede, que es en la García Ginerés, que años antes se llamaba San Cosme, que fue el barrio de Elvia Carrillo Puerto. Actualmente está el parque, se llama Parque de las Américas aquí en Mérida, y está el Parque Infantil Felipe Carrillo Puerto. Entonces yo quería situar ahí la obra. Y pues yo no sabía, por ejemplo, a quién pedirle permiso, y yo dije, pues a Cultura, ¿no? A Cultura, y hay que pedirle permiso, y resulta que no, que el parque le pertenece a Recreos y no sé qué de la gobernatura, o sea, como esas Parques y cosas, jardines, ¿no? parques y jardines de la gobernatura, y era como, como cosas, como que no terminas de entender muy bien, y luego pasaba, ¿no? De que estábamos ensayando y llegaban los policías del parque, y bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿No? Ya les entregábamos la hojita. Eso fue quizá como lo más complicado, pero no sé, chicas, ustedes, Ada y Miriam, ¿ustedes creen que hayamos tenido así como... Pues haciendo un poco la comparación con Caminantes y con Bravas, en Caminantes sí pudimos ver, sí tuvimos agresiones por parte de la policía, porque llegaban y era como, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿No? Pero siempre, como comentó Lili, teníamos la hoja, o de plano, en plena función llegaban otros civiles y nos quitaban cosas, ¿no? Nos decían como viejas, pendejas, o no lo sé, ¿no? Y a veces al final era como, oye, ¿escucharon qué es lo que nos dijeron? No, pues sí, y sí nos sentíamos obviamente mal, porque es una agresión, pero al final de cuentas nos damos, hacíamos ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de soltar y de ver, de ver qué es lo que estaba pasando. Porque al final de cuentas nosotras estábamos protegidas, ¿no? Estábamos protegidas por el montaje, estábamos protegidas por el público en el caso de Caminantes. Ahorita en Bravas noto que es como un poco distinto, porque el recorrido se hace más chiquito. En Caminantes sí empezabas en un punto y terminabas, por ejemplo, en el Peón Contreras. Ahorita se hace en el parque, en la escuela, pero no sales de ese espacio. Creo yo que con respecto al público ha sido, hemos recibido comentarios buenos, ¿no? Como por ejemplo, gracias, porque yo no sabía esto, yo no conocía a Elvia, yo no conocía a Rosa, yo no conocía a Beatriz, yo no conocía a Raquel, las niñas, los niños, nos presentamos en una preparatoria y lo mismo, ¿no? Fue el público, fueron un montón de adolescentes, fueron como 400 adolescentes y ahí lidiando con todos, pero fue muy gozosa, ¿no? Fue muy gozoso el como actriz y como personaje y como todo, fue gozoso experimentar tener esa función. Y pues más que nada, pienso que no, o sea, no sé, con respecto al público no hemos recibido, bueno, haciendo la comparación de Caminantes, ¿no? Con Bravas Muchachas. Sí. Gracias. Ada, tú ibas a decir algo, ¿no? No, justo era que en comparación con Caminantes también no habíamos sentido, pero también siento que aprendimos de Caminantes como a tener estos permisos desde antes, como también como el mismo proceso que es muy parecido porque es teatro en la calle, ¿no? Y tener estos retos que se van haciendo, pero no los puedes prever hasta que estás ahí en la calle. Entonces, eso nos ayudó a nosotras, creo, al menos a Miriam, a Alex y a mí, que ya habíamos trabajado antes en Caminantes, nos ayudó acuérdense de estar alertas, pero como quiera que sea, como es en un parque, estamos más cobijadas, porque ya tenemos estos permisos de habitar este espacio, que está muy loco que lo digamos, ¿no? El permiso de habitar un espacio que es público, pero así creo que se sentían ellas también al habitar un espacio público cuando no había esa opción para ellas. Y entonces la rebelión de aquí estoy y no me vas a mover. Y aparte, algo que a mí me parece justo lo que decían Liliana y Sol de que somos amigas, también el mirar a la otra, abrazar a la otra, agarrar a la otra, como que también eso nos daba bastante cobijo, ¿no? Como los retos se volvían menos porque sabías que ibas acompañada de tus amigas y que a diferencia de Caminantes, porque Caminantes son 3 recorridos simultáneos, acá siempre estábamos acompañándonos las 4. O sea, en momentos se separaba una para preparar el otro personaje o así, pero siempre como con esta
pues con esta comunidad de nosotras mismas acompañando y sabiendo, oigan, acá está diciendo esto ella, hay que estar pendientes cuando entra, qué onda con esto, ¿no? Entonces, sí creo que los retos no fueron tantos al presentar esta obra, ¿no? Al hacerla. Quizás sí, una cosa, ahorita me estoy acordando, perdón, Lupita, algo me acordé. En la obra entregamos la nueva brújula del hogar, que es una adaptación contemporánea. Bueno, no es una adaptación contemporánea, es una nueva brújula, es nueva. Porque, bueno, Margaret Sanger, quien escribe La brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción en los años 20, era un folleto que hablaba sobre la planificación familiar, sobre la decisión del cuerpo, de las mujeres. Y ahora Cindy Santos Ramallo, que ya la conocerán también, ella es activista, ella trabaja mucho los derechos políticos aquí en Yucatán, de hecho fue diputada en algún momento y la pasó bastante complicado y complejo. Ella elabora la información que está en la nueva brújula del hogar. Entonces hay información de la vasectomía, de los métodos anticonceptivos y tal cual, ¿no? Así como vasectomía. Ellos también pueden. Que no te digan que cuidarse es cosa de mujeres y que lo entregamos al público. Bueno, el desafío es que solo en una función, que fue justo en la preparatoria que dice Miriam, con muchos muchachos y muchachas, no nos dejaron entregarla. Que porque decía que era, no sé, porque primero me pidieron verla, ¿no? Les mandé el documento y que de preferencia no lo entregaron, que lo podían mostrar, pero que no lo entregaran. Entonces fue así como, ¿qué onda? En todos los demás lugares no hemos tenido ningún problema para entregarla, pero por ejemplo, eso es un tema. Que ya después de eso yo dije, ya después me regañé a mí misma de que, ay, no debí de preguntar o sea, no debí de avisar, porque yo dije, chinga, voy a avisar que voy a entregar esto, ¿no? Y ya es cuando me dijeron, ay, lo podemos ver. Y yo dije, ay, pues sí, pero ya no aviso, yo no digo nada, pues forma parte de la obra al final de cuentas, entonces pues eso es como, diría que chispas, como el desafío que ha sido. Ya. Claro, ¿no? Y aparte yo creo que también demuestra un poco que la información sigue siendo como el terror de ciertas generaciones, sectores, hombres, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora veo un poquito escuchándolas que hay un acto político en su obra, hay comunidad, hay espacio público, y bueno, obviamente también hay promoción de igualdad de género, ¿no? Y conciencia histórica. ¿Qué rol creen que el teatro de alguna u otra manera funciona como tejido social para hacer que todos estos temas o todas estas cosas confluyan dentro de su obra, ¿no? O sea, ¿cómo hacen que el teatro sea esta gran, pues, ¿qué será? Pantalla para que ustedes puedan hablar de todos estos temas y en una sola vez, ¿no? En un teatro, en un espacio público del que ustedes se apropien, ¿no? Pues bueno, puedo decir, por ejemplo, la parte de la documentación es muy importante, tener muy claro como qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, ¿no? Creo que algo que es muy atinado en la manera en la que está presentada la obra es cómo se da la información, desde algunos juegos, desde algunos como guiño, guiño, de que estoy bromeando, pero esto pasó, ¿no? O sea, date cuenta de que históricamente esto sí pasó y sigue pasando al día de hoy. Entonces creo que la concientización, sí va más o menos como por ahí, al menos para mí sí fue muy importante. Por ejemplo, hay una parte donde Beatriz lee un poema, o sea, donde ella recita un poema que ella escribe, y entonces yo lo que hice fue buscar un poema y agarrarme también de eso para conectar con el personaje, porque yo también escribo poemas, ¿no? Y fue una de las cosas que cuando Lili nos decía, a ver, ¿qué es lo que puede unificarlas con su personaje? ¿Qué es lo que nos acerca a ellas? Claro, estamos hablando de mujeres que hace 100 años estaban tomando la palabra y estaban como que haciendo lo que muchas mujeres no hubieran pensado en ese tiempo. Entonces, para mí, como esta concientización de vean lo que lograron hace 100 años y como lo dice el mismo texto, ¿no? Cuando las mujeres no podían votar, había 4 mujeres ya en el poder, ¿no? Que hombres votaron por ellas. Entonces, ¿qué tanto no podríamos lograr uniendo fuerzas y diciendo, aquí estamos y no nos vamos a ir?
Y creo que ahí la herramienta del teatro es justo eso, lo que nos ayuda a hacerlo más fácil, porque si existió en la realidad pero se volvió ficción, quiere decir que puede existir en la realidad otra vez, ¿no? Puede como seguirse generando esto. Para... De un tiempo para acá, hace algunos años, me siento responsable de lo que, muy responsable de lo que hago como creadora en general, o sea, lo que voy a escribir, lo que voy a actuar. Y de un tiempo para acá decidí que quiero trabajar con mujeres, que me gusta trabajar con mujeres, es una espinita que he traído y lo que les contaba ahorita, ¿no? De las clases, que lo que sucedía. Y lo que pasa en las personas espectadoras durante el teatro, o sea, esa experiencia estética, no hay palabra para describirla. O sea, yo les puedo preguntar a cada una de ustedes la primera vez que fueron al teatro y les van a brillar los ojos y me van a contar cada una experiencia poderosísima y hermosa. Entonces, pensar que esta obra tal vez es la primera vez que la ven niñas, niños, adolescentes o personas adultas, o sea, pensar no es un teatro didáctico per se. Vas a aprender cosas, obviamente, ¿no? Pero no, me costó mucho de pronto también esto de no es cátedra, no estás enseñando nada. Calma, ¿no? O sea, híjole, es complicado, porque al final de cuentas te pidieron una obra sobre la participación política y ciudadana de las mujeres. ¿Cómo demonios le haces? Entonces, de pronto fue como, olvídate de eso, estás contando la historia de 4 morras, ¿no? Y Lili va a hacer su magia y las 4 actrices van a hacer su magia también y esto va a salir. Olvídate de que vas a enseñar, olvídate tanto de los datos. Bueno, datos refiriéndome a fechas, no al dato como tal, ¿no? A los números, vaya. Entonces, a mí me faltó durante toda mi vida y durante mi formación ya artística, me faltaron referentes femeninos. Yo necesito, como maestra, como actriz, como creadora, como mujer, generar esos espacios que yo no tuve. Es un compromiso que yo tengo, que yo siento y que me genera muchísima satisfacción hacerlo y juntarme con morras que están en la misma línea que yo y que lo van a hacer poderosísimo. Yo ya las había visto siendo bravas en la calle, no cualquiera se anima a andar haciendo, o sea, de verdad, ojalá algún día vean las caminantes, pero es que es así como ya de por sí tomar el espacio y que sean puras mujeres es sumamente poderoso, es sumamente poderoso. Entonces, híjole, o sea, que te vean las niñas, perdón, o sea, yo sé, te están viendo niños, niñas, adultos, hombres, varones, vatos, pero para mí que te vean las niñas, que te vean las adolescentes, que te vean las señoras, que te vean, ¿sabes? Que se les quede Beatriz, Rosa, Elvia. Eso para mí es sumamente poderoso y ahí es esta unión del teatro, ¿no? Y espero, creo, considero que logramos no hacer algo didáctico, algo aburrido, algo, o sea, creo que o sea, lo logramos, vaya. Y ahí están también los testimonios de las personas que lo ven, qué se les queda de esto. Ahí un poco, escuchándote, Sol, conecto con algo que dialogábamos un poco al inicio cuando llegamos y comentaba yo, bueno, para quienes no saben ese dato, tengo una hermana pequeña que tiene 1 año y 5 meses. Y cuando yo escuchaba a Miriam y a Ada cantar esta hermosa melodía, esta hermosa canción que está en la obra de Bravas, yo pensaba mucho en mi hermana y como mujer creadora, tener una hermana me ha modificado muchas cosas. Esto que compartes me resuena mucho y me gustaría preguntarles, ¿por qué ustedes creen importante que Las Bravas, que esta obra en específico, dialogue con las niñas y con las adolescentes? Un poco, Sol, ya ibas hacia allá, pero quería como hacer la pregunta en concreto porque creo que es poderoso, ¿no? Justo también le decía yo a Lupita, a Majo y a Isa que con Las Bravas yo me puse a pensar, las mujeres en Hidalgo, ¿cuáles son las mujeres en Hidalgo que han hecho política, ¿no? Como pensar en esta historia que es algo que usualmente no hacemos.
y que de entrada yo les digo que Las Bravas, todavía no la veo, pero ya me generó esa curiosidad, esa espinita, y eso me parece súper poderoso. Entonces, adelante, chicas, bravas. Pues bueno, Bravas Muchachas se llama Bravas Muchachas, la historia también es nuestra. Y ya desde ese subtítulo hay un posicionamiento y creo que es lo que dice Sol. Eh, Hace muchos años, así cuando yo era pequeña y estaba en la escuela estudiando, pues referentes femeninos, ¿quién? Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, Margarita Maza, pero José, todas eran Josefa Ortiz de Domínguez, pero todas eran del centro del país. Yo viviendo en el sur, ¿no? Yo nací en Cancún y luego vengo a Mérida a estudiar, o sea, soy peninsular. A mí me quedaban muy distantes esos referentes, un poco con el feminismo. Cuando uno empieza con el feminismo, creo que como una cuestión inmediata de lea Simone de Beauvoir, ¿no? Lea Virginia Woolf, que son textos maravillosos, complejos y que te hacen una revolución mental, pero me pasó muy distinto cuando leí a Angela Davis, a Bell Hooks, a todo el feminismo de Bolivia, el feminismo comunitario. Hay otra cercanía. Y cuando yo empecé a enterarme de que Yucatán o sea, las mujeres yucatecas son pioneras en muchas cosas. Aquí en Yucatán se hizo el primer Congreso Feminista de México. O sea, casi 700 mujeres de varios municipios de Yucatán llegaron del 13 al 16 de enero de 1916 a organizarse, a conocerse, a escucharse, a pelearse, ¿por qué no? Pero la posibilidad de que es posible que nosotras estemos juntas, o sea, la idea del encuentro, por eso Caminantes se llama Caminantes hacia el encuentro, o sea, como que también en los subtítulos yo trato de dar como pistas, ¿no? Como de la idea. Y con Bravas Muchachas, lo mismo, o sea, yo decía, yo quiero que todas las niñas, y me acuerdo que en Motula había una niña preciosa que no dejaba de seguir a las Bravas, era precioso, la niñita la seguía y la seguía y la seguía, y yo decía, ya está, o sea, Bravas Muchachas es enviar un mensaje enérgico a las niñas, decirles que la historia, que el mundo igualmente, o sea, les pertenece de igual manera, de que, o sea, de esta idea de que pensar que el espacio público dice, ¿no? Hay un relato tangible y reconocible que señala bajo qué mirada se ha construido una ciudad, una narrativa del mundo. Lo vemos en los espacios públicos. Y que en el espacio público veas a morras, veas a mujeres, que te enteres que son tremendas, bravas, para mí era así como, ¡fuf! Una cosa magnífica. Y además, Sol, yo creo que ella le pone Bravas Muchachas, o sea, pensar la bravura, la ternura, la fiereza, ¿no? De que estamos aquí, ¿no? Y de hecho, todo nace de las siempre vivas. Es que hay tantas cosas que históricamente, o sea, aquí en Yucatán se fundó la primera revista en ser escrita y editada exclusivamente por mujeres, que es La Siempre Viva, año 1870. Y que la obra termina un poco así, ¿no? Estamos vivas, siempre vivas, o sea, como que todo es, o sea, estamos aquí, y es como traerlas, activarlas, o sea, es que son textos maravillosos los que escribes solos. Hay una frase que a mí me encanta que las voces de estas mujeres viajarán en voces de otras mujeres, pensando que es un eco y que nunca se acaba y vendrán más y vendrán más. Y pues sí, que la vean las niñas, pero claro, para mí es cuando hay niñas, yo siento que sana mi niña interior cuando veo Bravas Muchachas, o sea, así es así, ya está. Y también un poco lo que decía Sol, ¿no? Empezar a hacer un teatro donde me sienta representada, donde cuando vea el teatro diga, gracias, estoy ahí, o sea, sentirme ahí también, sentirme que yo pertenezco a ese mundo. No todo, o sea, yo estaba muy cansada, ¿no? De Shakespeare y todas esas cosas que yo decía, pero las mujeres, ¿no? Y sus historias y eso. Gracias, Mini. Sí, justo ahí. Yo ahorita estoy así, te escucho y pienso me rebotan muchas cosas y eso es algo muy lindo que creo que todas también acá de este lado como entrevistadoras esperábamos y que Lupita y yo
les compartiremos. Yo estoy anotando todo lo que dice, así entrecomillado con Sol Ochoa, Ada Cortés, Miriam Chilili, y así porque es algo que nos interesa también que llegue a Isa y a Majo, que pues no pueden estar ahorita acá. No sé si Sol, Ada, Miri quieran como sumar algo a esto que ya comparte Lili. Lo retomo un poco otra vez, ¿no? Porque es importante que la obra dialogue con niñas y adolescentes. A mí esto de la niña interior ay, me llegó directo al corazón. Justo Lili, hay algo que dice que a mí me gusta mucho y que me identifiqué también con eso, es hago el tipo de teatro que a mí me hubiera gustado ver cuando era niña o cuando era adolescente, ¿no? Entonces, eso creo que nos resuena a todas, ¿no? Porque igual, al menos yo que vengo de una ciudad en donde no hay escuela, no había, o sea, si había una obra cada 6 meses y era un musical, era mucho. Los teatros, o sea, solo hay un teatro principal en la ciudad donde yo soy. Entonces, yo realmente referentes de teatro empecé a tener hasta que me vine a vivir a Mérida, que fue en el 2018. O sea, mis primeros 29 años fueron como haz como entiendes tú que se hace, ¿no? Y casi todo era como de protesta, casi todo tenía que ver con otra línea de trabajo y de investigación totalmente diferente a la que estoy haciendo ahora, que justo por eso me encanta, porque pienso que esto una niña lo va a ver y va a decir, yo quiero ser política, o yo quiero escribir poesía, o yo quiero hacer teatro como ellas, o quiero estar en una comunidad, o sea, no sé, siento que desde niñas que empiezan a ver esto, hay chips que se van instalando en ellas que dices, eso va a germinar en algo, eso es una semilla que estás plantando en ellas y que va a germinar en algo bueno, en algo positivo, en algo que va a dejar más cosas a otras morras que van a venir años después, ¿no? Entonces eso a mí también fue como, es algo que me llena mucho hacer este tipo de teatro. Yo le digo a Lili, para mí es teatro documental feminista. Porque justo viene todo de ciertos, como de investigaciones, ¿no? Y es muy en la línea de buscar que las mujeres digan cosas, hablen, que hagan lo que tengan que hacer, que digan lo que tengan que decir, no que se nos deje, pero sí que lo estamos haciendo, ¿no? Como vamos a tomar las calles, vamos a tomar el teatro, vamos a tomar la historia y la vamos a hacer nuestra. Bueno, pues igual que todas, comparto mucho esta idea de hacer el teatro que me hubiera encantado ver de niña. Realmente yo de niña ni siquiera veía el teatro porque no, o sea, no me lo inculcaron, ¿no? El teatro lo vine a conocer a los 19 años cuando decidí entrar, no, cuando hice una obra escolar. Ya después de eso, pues la vida me llevó a conocer que había una escuela aquí, que incluso había una preparatoria y todo eso. Entonces, estoy como, agradezco estas puestas en escena, ¿no? Estas puestas donde se comparte justo con eso. La idea es compartir, ¿no? Sin prejuicios, o sea, compartir con honestidad. Porque para mí eso es la caminata, bravas muchachas, perdón, en compartir con honestidad. Y algo que reflexionaba hace poco y siempre he reflexionado que me da mucha tristeza, ¿no? Conocer a estas mujeres a mis 32 años, bueno, 31, tenía hace un año 31, ¿no? Y eso obviamente me resuena, ¿no? Lo que hemos platicado durante toda esta entrevista, ¿no? Que hace falta que más niñas, más adolescentes, que la niñez, sobre todo, pues conozca, que se visibilice, que se pronuncie, que se hable de estas mujeres, ¿no? Como decía Lili, ¿no? Son mujeres que en la historia de Yucatán han trabajado y es muy triste que a pesar de tanto tiempo todavía la estén conociendo, ¿no? Pero es chido, ¿no? Es chido que se esté trabajando en eso. Y, y me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Rosa estuviera viva y viera esto, ¿no? Y decirle que en el año 2023 se estaba hablando de ella, ¿no? Y que aún así todavía falta. Me diría, no sé, tranquila, es parte del proceso, ¿no?
es parte del proceso, es parte porque hasta incluso, ¿no? En 1953 se volvió, después de que hayan pasado ellas por todo, de la muerte de Felipe Carrillo, y ellas tuvieron que salir, vino el voto, ¿no? Y ellas y estaban refugiadas, ¿no? Entonces creo que diría, es normal, ¿no? O no, no creo que me diga acostúmbrate, pero sí creo que me diga, es normal, pero sigue, ¿no? Otra cosa que aprendí muchísimo en esta obra también es sobre las mujeres de municipios, ¿no? Justo platicábamos esta función que tuvimos en el sábado, platicábamos con la directora de Seculta, ¿verdad? Platicábamos con ella sobre la importancia de llevar esta obra también a municipios, ¿no? En el caso de Elvia, ¿no? Que viene de Motul, darles a entender que también las niñas del municipio pueden poner su granito de arena, que no tiene que ser todo centralizado, sería magnífico, ¿no? Otra cosa también que aprendí es que, pues que entre amigas, entre compañeras, pues obviamente se animan, ¿no? Se impulsan. Hay algo que siempre nos han dicho es que entre mujeres nos debemos de odiar, ¿no? Eso ya lo habíamos, lo hemos venido digiriendo, procesando, nos lo han dicho mucho. O sea, yo recuerdo que incluso de niña yo no tenía ninguna amiga. O sea, yo en mi infancia no tenía ninguna amiga, ¿no? Porque yo me llevo más con los hombres. Y ahora, abriendo un poco mi panorama, y digo un poco porque todavía me falta mucho, este, puedo entender que no, ¿no? Que es diferente, que las cosas que me habían dicho antes con respecto a mi otra compañera, mi otro ser, está mal, ¿no? Pues en lo que, perdóname a mí porque yo te mandé ese mensaje y ya te corté tu idea, pero no sé si en lo que la retomas, Sol, no sé si quieras sumar algo y también como por cuestión de tiempo, lo que les comentábamos, nos gustaría cerrar con alguna, no sabemos si quieran aprovechar este espacio para invitar al público que las estará viendo allá en Guadalajara, qué emoción. Un mensaje para los públicos, algo que quieran compartir. Este espacio también es para eso, ¿no? Y creemos que también es muy, muy importante estos espacios de difusión que se aperturen y sobre todo que los podamos aprovechar. Entonces, mientras Miri recupera la idea, si la recupera, y si Sol quiere sumar algo a esta última pregunta para poder finalizar con esta, no sé, digamos, invitación, este comentario para los públicos allá en Guadalajara en esta próxima muestra nacional. Agregar nomás que en esta cuestión que hablábamos de la representación, de vernos, o sea, estas morras les quemaban la casa, ¿sabes? O sea, las violentaron de tantas maneras y no, ¿cómo decirlo? Nunca pensaron voy a dejar de hacerlo. Hasta el último momento donde ya sus vidas, o sea, fue como, aun cuando Felipe murió y que estaba todo el ambiente político súper tenso y sus vidas en peligro, siguieron. Entonces, o sea, me queman la casa, me voy a la de mi amiga. ¿Sabes? O sea, es como, eso se me hace como bien, bien poderoso, como el no, bien resiliente. Y eso también es importante verlo en escena, ¿no? Todas somos morras en esta producción, todas. Entonces, y los personajes son femeninos. Y que veas este tipo de acciones, comento esto en particular porque se me vino a la mente ahora que lo estábamos hablando, y pensar como, uy, mira el contexto político, ¿no?
¿Qué representa eso ahora? Vivimos en un país feminicida. No voy a dejar de salir, no voy a dejar de marchar, no voy a dejar de escribir, no voy a dejar de vivir. Son mis derechos, soy una ciudadana. No, por más rudo que esté, y siempre voy a tener una amiga a donde ir. Si hay fuego en mi casa, sigo. Eso para mí es súper valioso. Me hubiera encantado ver algo así de niña. Yo creo que comparto lo que dicen, o sea, por eso también en mi caso, por eso también escribo como, híjole, ¿qué le hubiera gustado ver a la Sol chiquita? ¿O qué necesito yo también ahorita para no llegar a los 50 y decir qué necesita la Sol de 30, ¿no? O sea, como que voy cargando y digo, ok, corte, acá me dedico a la Sol adolescente y la Sol niña y a la del presente porque ya no quiero cargar cosas, ¿no? Por eso trabajo con morras. No quiero llegar más tarde y decir, ay, me hubiera gustado hacer teatro con morras, ¿no? Lo hago ahorita, por eso.